El Che, entre el mito y la realidad. Pocos rostros son tan reconocidos en el mundo como el de Ernesto Che Guevara. Su icónica imagen, inmortalizada por la fotografía de Alberto Korda, se ha convertido en un símbolo global de revolución y resistencia. Sin embargo, detrás de esta idealización se esconde una figura mucho más compleja y, en muchos aspectos, profundamente contradictoria. Hoy vamos a desmitificar al Che Guevara. Nos basaremos en los trabajos de expertos como John Lee Anderson, Jacobo Machover y Álvaro Vargas Llosa para separar la realidad del mito. Exploraremos su verdadera historia, analizaremos el entramado político y económico que ha promovido su imagen y reflexionaremos sobre lo que significa realmente este símbolo en el mundo contemporáneo. La historia real de Ernesto Guevara. Los inicios, de médico a guerrillero. Ernesto Guevara nació en 1928 en Rosario, Argentina. Estudió medicina y su famoso viaje por América Latina con Alberto Granado marcó el inicio de su transformación ideológica. Este viaje lo llevó a observar la pobreza y la desigualdad estructural del continente, experiencias que influyeron en su adopción del marxismo. En 1955 conoció a Fidel Castro en México y se unió al movimiento 26 de julio. Participó en la Revolución Cubana, donde se destacó por su determinación y crueldad en el combate. Según John Lee Anderson, fue durante esta etapa cuando el Che comenzó a forjar su imagen como un guerrillero inflexible. La consolidación del mito, la revolución y la cabaña. Tras el triunfo de la revolución en 1959, Guevara asumió roles clave en el gobierno cubano, incluidos el Ministerio de Industria y la presidencia del Banco Nacional. Sin embargo, uno de sus legados más controvertidos fue su papel en la prisión de La Cabaña, donde se llevaron a cabo ejecuciones sumarias de opositores al régimen. Crítica de Jacobo Machover. En La cara oculta del Che, Machover documenta cómo Guevara supervisó personalmente los juicios y fusilamientos en La Cabaña, convirtiéndolo en un símbolo de la represión revolucionaria. El Che como ideólogo. Guevara también promovió un modelo económico basado en la planificación centralizada que resultó en el fracaso de varias políticas industriales y agrícolas en Cuba. Álvaro Vargas Llosa argumenta que este aspecto de su liderazgo muestra su incapacidad para comprender las dinámicas económicas. El fracaso en África y Bolivia. Tras abandonar Cuba en 1965, el Che intentó expandir la revolución a África, específicamente al Congo, donde su misión fue un completo fracaso. Posteriormente se trasladó a Bolivia, donde buscó liderar una insurrección campesina. Sin embargo, su falta de apoyo local, su estrategia militar deficiente y la traición de sectores aliados lo llevaron a ser capturado y ejecutado en 1967. El entramado político y económico detrás del mito. La construcción de un icono revolucionario. Tras su muerte, el régimen cubano, con el apoyo de intelectuales de izquierda, se encargó de transformar al Che en un mártir de la revolución. Según Jorge Castañeda, esta construcción fue deliberada, buscando consolidar la influencia de Cuba en el movimiento revolucionario global. El papel de la propaganda. La fotografía de Alberto Korda fue instrumentalizada por el régimen castrista y más tarde por movimientos de izquierda en todo el mundo, convirtiendo al Che en un símbolo de lucha contra el imperialismo. La paradoja capitalista, el Che como marca. Hoy, la imagen del Che aparece en camisetas, tazas, pósters y todo tipo de productos de consumo masivo. Esto representa una contradicción flagrante. Un hombre que luchó contra el capitalismo es ahora un símbolo del mismo. Franklin Fuhr señala que el capitalismo global ha absorbido la imagen del Che, despojándola de su significado político y convirtiéndola en un producto vacío. Un análisis crítico del legado del Che. Las contradicciones ideológicas. El Che Guevara es aclamado como un defensor de la justicia social, pero sus acciones cuentan otra historia. Autoritarismo. Guevara no dudó en aplicar métodos represivos contra opositores y compañeros que cuestionaban sus decisiones. Su visión del socialismo estaba basada en el control estatal absoluto y en la eliminación de cualquier disidencia. Racismo y machismo.
Escritos y declaraciones del Che revelan actitudes racistas hacia los africanos y machistas hacia las mujeres, lo que contradice su imagen de defensor de la igualdad. Impacto real de su revolución. El modelo revolucionario del Che tuvo un impacto limitado y en muchos casos desastroso. Según Carlos Alberto Monaster, sus fracasos en África y Bolivia demostraron que su visión romántica de la guerrilla estaba desconectada de las realidades políticas y sociales de los países que pretendía liberar. Bien, veamos qué lecciones podemos extraer del mito del Che Guevara. La importancia de cuestionar los símbolos. La figura del Che nos enseña la necesidad de cuestionar los símbolos que adoptamos. Su imagen ha sido utilizada tanto por movimientos progresistas como por intereses comerciales, lo que demuestra cómo los mitos pueden ser manipulados para servir a diferentes agendas. El Che representa la figura del líder que, aunque apasionado y comprometido, se niega a aceptar sus propios errores. Esto nos recuerda que ningún líder es perfecto y que la idealización puede ser peligrosa. Más allá del mito, el Che Guevara fue un hombre de su tiempo, con virtudes y defectos. No fue un santo ni un salvador, y su legado está lleno de contradicciones. Al analizar su figura de manera crítica, podemos aprender lecciones valiosas sobre los peligros de la idealización y la importancia de comprender la historia en toda su complejidad. De manera que, más allá de la imagen icónica, debemos preguntarnos: ¿qué representa realmente el Che en el mundo actual? ¿Es un símbolo de lucha o un recordatorio de las fallas humanas en la búsqueda de la utopía?